En encuentros anteriores hemos conocido la revelación de la Santísima Trinidad, es decir, Dios Uno y Trino, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre, que es creador de todas las cosas, a Dios Hijo, que es engendrado por Dios Padre y que es nuestro Redentor, y a Dios Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, a quien vamos a estudiar un poco brevemente en esta ocasión. Mi nombre es Leonel Jiménez, acompañándolos en la parroquia de la Santa Cruz, en este camino de catecumenado a la iniciación cristiana por encargo de nuestro párroco. Como ya lo mencionamos, el Espíritu Santo constituye la tercera persona divina de la Santísima Trinidad. Por tanto, ha estado presente junto con Dios Padre y Dios Hijo en toda la eternidad. El versículo 2 del primer capítulo del Génesis nos habla de que en el caos existente el Espíritu Santo de Dios revoloteaba sobre la tierra, referencia a la presencia del Espíritu Santo que participa de la creación de Dios Padre. En el Antiguo Testamento se puede conocer su presencia a través de manifestaciones como el aliento, viento, brisa, fuego, etc. En el Nuevo Testamento encontramos en los Evangelios de Marcos, Lucas y Mateo su revelación explícita en el bautismo de Jesús, cuando el Espíritu Santo bajó en forma de paloma. Antes de entregarse a su pasión, nuestro Señor Jesucristo promete a los apóstoles y a través de ellos a todos nosotros que pedirá otro paráclito al Padre, es decir, otro defensor e intercesor que permanecerá con nosotros como Espíritu de la verdad, y Él nos va a guiar e iluminar por siempre. Con esta referencia nos indica que la iglesia fundada por Él será asistida por el Espíritu Santo, de quien recibimos su gracia y sus dones. San Juan Bautista predicaba que el Redentor bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Esto quiere decir que con el bautismo recibimos el Espíritu Santo en nuestra persona, convirtiéndonos en templo de Dios, pero también con fuego, anunciando el Pentecostés y nuestra confirmación, en donde recibimos plenamente al Espíritu Santo con sus dones: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios, haciéndonos colaboradores activos de la construcción del reino de Dios en su iglesia. Esto nos dice que la misión de Jesucristo no la realizó solo, sino que siempre estuvo acompañado por el Espíritu Santo desde la encarnación hasta la ascensión, permaneciendo con nosotros para testificar la verdad por siempre. Es decir, como continuación de la misión, el Espíritu Santo permanece para acompañar la iglesia fundada por Cristo, pues todo lo que predica la iglesia, que ha sido revelado por nuestro Redentor, es ratificado y fortalecido en el Espíritu Santo como fuente de testimonio y de la revelación personal. Si lo solicitamos y se lo permitimos, Él puede guiarnos para tomar decisiones y nos protege del peligro físico y espiritual. Se le conoce como el Consolador y puede calmar nuestros temores y llenarnos de esperanza. Pero este acompañamiento no es solo personal, sino que también es un acompañamiento por todo el mundo y por toda la historia, para que todo el pueblo de Dios, que por medio del bautismo se ha integrado a su iglesia. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18, encontramos la fundación de la iglesia y el encargo al apóstol Pedro con estas palabras: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Iglesia que llamamos católica. Esta palabra significa universal y no se refiere al tamaño sino a su carácter, es decir, si bien Dios en el Antiguo Testamento tenía por elegido al pueblo de Israel, la redención traída por Cristo abarca a todo el pueblo de Israel y a todo hombre que creyendo en su palabra se convierta y se bautice, es decir, una iglesia para todos. Así pues, la Iglesia Católica es la que formamos todos los bautizados y al cumplir los mandatos de Cristo recibimos el nombre de cristianos, como se puede verificar en el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 11, versículo 26, por lo que resulta erróneo separar el término católico de cristiano, porque la palabra de Dios enseña que el cristiano es el bautizado en la Iglesia Católica.
La Iglesia de Cristo entonces es una, santa, católica y apostólica, es decir, Cristo fundó una sola iglesia bajo el cuidado del Espíritu Santo, quien está con nosotros por siempre. Por tanto, no existe otra iglesia diferente a la fundada por el mismo Cristo. Como también ya se mencionó, Cristo dispone una cabeza que conduzca a la iglesia, en este caso el apóstol Pedro, que ha dispuesto el mismo Cristo como su representante en la tierra y a quien le dio facultades expresas de apacentar a las ovejas, confirmar a sus compañeros en el ministerio y atar y desatar dentro de la iglesia. Y bajo la promesa de que Cristo también permanece para siempre en su iglesia, estas facultades se transmiten para alcanzar la meta de llevar el Evangelio a todo el mundo, por lo que a la muerte del apóstol Pedro, dicha disposición continúa para sus sucesores, a quien llamamos Papa. El nombre se puede tomar del acrónimo Petri Apostoli Potestatem Accipiens, que podemos traducir como el que recibe la potestad del apóstol Pedro. Otra acepción etimológica es la de Pater Patoribus, que podemos traducir como padre de los pastores. Entonces, si al sucesor de Pedro le llamamos Papa, a los sucesores de los apóstoles les nombramos obispo. Lo pueden verificar en la carta de Tito, capítulo 1, versículo 9. Y al igual que los apóstoles auxiliaron al apóstol Pedro para predicar el Evangelio por el mundo, los obispos auxilian al Papa para continuar esta misión, por lo que son puestos a cargo de una comunidad denominada diócesis, siendo este representante de Cristo dentro de dicha comunidad, y a su vez este se auxilia por los presbíteros que se encargan de las parroquias. También en la primera carta de Tito, capítulo 4, versículo 14. Para comprender mejor esta estructura debemos aclarar que un sacerdote es aquel varón que recibió el orden sacerdotal. Los religiosos, religiosas y consagrados son aquellos cristianos que en comunidad profesan los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. Y finalmente, los laicos. Somos todas aquellas personas que vivimos en el mundo y que estamos dando respuesta al llamado de Dios para construir su reino. Como puede notarse, existe una jerarquía de responsabilidad derivada del grado de respuesta al llamado de Cristo, pero no es una jerarquía de poder, sino de colaboración a la misión de hacer conocer el Evangelio, puesto que cada uno en su grado mantiene la responsabilidad de alcanzar su santidad para la salvación de su alma. Así pues, el obispo debe preservar la sana doctrina dentro de la diócesis. Los presbíteros y religiosos consagrados nutren el fervor del pueblo de Dios en sus parroquias, y los laicos nos corresponde hacer realidad el reino de Dios en medio del mundo, dando testimonio de la unión a Cristo, atendiendo a los problemas sociales, defendiendo los principios morales del Evangelio, expandiendo el reino de Dios en la formación de nuestras propias familias. Esto significa que cada uno de los bautizados somos miembros de esta iglesia única, y por ello todos compartimos la única misión para la que fue creada, que es la de continuar la obra de Cristo en el mundo a lo largo de la historia, a la que llamamos evangelizar. Pidamos pues a Dios que nos ayude a preservar con los dones del Espíritu Santo y su presencia en nosotros, para que no nos cansemos de buscar la santidad, participando de su iglesia y anunciando su evangelio. Que así sea. Bendiciones.